Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Usted sabe cuál es la lámpara para nuestra vida? ¿Para qué sirve una lámpara? Mire, estas lámparas que tengo aquí, 3, están enfocando y están permitiendo que haya luz. ¿Cuál es la lámpara de nosotros? La palabra. ¿Para qué es la palabra, hermano? ¿Para que esté guardada en un mueble ahí y yo no la toque en toda la semana? No, la palabra es para que me esté alumbrando. Y si usted revisa en el Salmo 119 y versículo 105, si quiere no lo abra, nada más anótelo. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y quiero iniciar preguntándole algo. ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Usted le ha preguntado a Dios: Dios, ¿qué piensas de mí? Porque yo le puedo llevar a pasajes de la Biblia donde le puedo decir qué pensaba Dios de Abraham. Por ejemplo, ¿qué pensaba Dios de Abraham? ¿Qué pensaba de Moisés? ¿Qué pensaba de David? Cuando alguien se atreve a querer hablar de Moisés, Dios le dice: no, mira, no hay otro como él en toda la tierra, manso, manso. Y de Abraham, ¿qué decía Dios? Mira, yo sé que Abraham va a hacer que sus hijos me amen. Oiga, ¿pero qué dice Dios de usted? Es que, hermano, ¿usted cree que para eso venimos al reino de Cristo Jesús? Nada más para ocupar un lugar en una iglesia y decir: ay, qué bonito estuvo el culto, qué padre, mira, lloré en las alabanzas. No, ese no es el sentido de venir a la casa de Dios. El sentido de venir a la casa de Dios es que usted sepa qué está haciendo Dios con usted. Oiga, ¿y para qué deja Dios tantos pasajes registrados en la palabra? Por ejemplo, váyase a este pasaje, Isaías 29:13. ¿Qué piensa Dios de usted como pueblo? ¿Qué dice Dios de usted como pueblo? Mire, aquí está hablando el profeta Isaías y está refiriéndose a la nación de Israel en ese tiempo. Y qué tremendo que Dios tenga que decir esto de Israel. Dice en el 29:13, dice pues el Señor, lea conmigo: porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Es algo así como que: mira qué bonito cantan, mira qué bonito hablan. ¿Qué más? Se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Deténgase. ¿Sabe que a veces podemos honrar solo con palabras a Dios, pero no con nuestros actos? Y el Señor sabe todo eso de nosotros, sabe todo eso de un pueblo. Otra vez, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. ¿Qué dice? Sígale después de la coma. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Eso lo sabe Dios? Mire, usted puede estar aquí sentado, pero su corazón puede estar allá afuera. Usted puede estar aquí sentado, cantando, danzando, llorando, pero su corazón está en otro lugar. Su corazón está lejos de mí. ¿Qué más? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido. A ver, hermano, y te voy a hacer la pregunta: ¿por qué crees que Dios te dejó este pasaje a ti y a mí? Para que veamos la diferencia. ¿Tú me puedes decir que caminas en el temor de Dios? Dime cómo es que caminas en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios?
¿Quién debe vivir en el temor de Dios? Muchos dirán, los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, ¿verdad? Y los maestros y las ovejas. Hermano, ¿qué crees que es el temor de Dios? Te voy a ubicar. ¿Cuántos sentidos tienes en tu cuerpo? ¿Cuáles son? La vista, el oído, olfato, el gusto. Si te das cuenta, 4 de ellos están en la cabeza y uno de ellos está externo, pero ¿qué crees? Se comunica con la cabeza. Bueno, 5 sentidos. Dijimos, vista, olfato. ¿Para qué te sirve el olfato? Para distinguir un olor. Mira, el otro día voy en el metro y me subo a la sección de hombres, porque hay un momento en donde separan hombres y mujeres, ¿verdad? Y me subo, abren la puerta del metro, hermano, y cuando me hablan, ¡uf! ¿Sabes qué te dice el olfato? Aquí algo anda mal. ¿Sabes a qué olía? ¿Quieres que te diga? Olía horrible, ¿verdad? Y yo solamente le tomo la mano a mi esposita y le digo, amor, amor, amor. Perdón, pero ¿sabes qué? No nos queda de otra. Vamos a echarle ganas. Pero ¿sabes cómo se atrofia el olfato? El olfato se puede atrofiar. ¿Sabes cómo se te atrofia el olfato? Cuando permaneces mucho tiempo en un lugar que huele mal. Llega un momento en que tú dices, ya no huele mal porque ya se atrofió. Fíjate, se puede atrofiar tu sentido del olfato. Ahora, el sentido del olfato que está en tu cuerpo, ¿cuál es el sentido del olfato en tu alma? Tienes un sentido del olfato en tu alma y se llama conciencia. La conciencia es la que te acusa, te dice cuando las cosas están bien, no están bien. Pero cuando tú permaneces mucho tiempo en un lugar donde están pecando, la conciencia se cauteriza. Tengo en la congregación 2 familias que llegaron. ¿Y qué crees? Desde que llegaron, uno de ellos me dice, pastor, yo le evangelizo a toda la colonia. Le dije, entonces tiene llamado de evangelista, muy bien, véngase, quiero ver cómo anda su vida espiritual. Y le dije, ¿quién es su esposa? Y me dice, no estoy casado. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo así? Pastor, pero estoy evangelizando, estoy trayendo a muchos. Sí, pero ¿cómo está su sentido de la conciencia? Porque el que no está casado está viviendo ¿en qué? La palabra lo dice. Fornicación. Porque no está casado. Y tanto tiempo que permanecen en eso, hermano, que ya se atrofió el sentido de la conciencia. Ya no tienen conciencia si están bien o están mal. Pues en fin, que llego a la iglesia, canto, danzo, alabo, bendigo, lloro, hago esto, hago lo otro. Ay, qué bonito sentir. Sí, pero ¿y tu conciencia qué te dice? Hermano, imagínese que Dios viene hoy y te dice, restauración, tu corazón está lejos de mí. Porque con tus labios me honras. Y tu temor de mí no es más que un mandamiento que te ha sido enseñado, pero tú no vives en mi temor. ¿Qué le diría usted a Dios? Ahora, ¿cuál es el sentido del olfato en tu espíritu? Ya hablamos del cuerpo, ya hablamos de tu alma. Ahora vamos a hablar de tu espíritu. ¿Cuál es el sentido del olfato en tu espíritu? Se le llama temor de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, repasemos. ¿En el cuerpo qué es? Olfato. ¿En el alma? ¿Y en el espíritu? ¿Y cómo se desarrolla el temor de Dios?
Cuando tú aprendes a vivir en el Espíritu y dejas las obras de la carne. ¿Qué te dice el Señor? Salmo 34, 11. A ver, yo te pregunté hace rato, ¿qué pensaba Dios de Abraham? ¿Qué pensaba Dios de Moisés? ¿De David? ¿Sabes cómo pensaba de David? Decía, este hombre es conforme a mi corazón, él sí me ama. Iglesia, ¿qué puede decir Dios de ti? Oye, ¿qué dirá de la congregación que asiste un domingo y 3 no? Otro domingo y 7 no. Otro domingo y 20 no. Otro domingo y un mes deja de asistir a la casa de Dios y quién sabe dónde anda. ¿Ah? ¿Hay congregantes así? Pregúntame. Creo que una sola vez en el año está toda la iglesia llena, porque siempre falta alguien. ¿Y sabes por qué faltan? Porque no tienen temor de Dios. Se les hace fácil tomar decisiones en el día del Señor que no son la dirección de Dios. ¿Qué está diciendo en el Salmo 34? Si tú lo ves, toda la palabra es rica en enseñanza, ¿no es así? 34:11, ¿qué te dice la palabra? Venid, hijos, oídme. ¿Qué está diciendo? El temor de Jehová. Te voy a enseñar el temor de Dios. Es Dios diciéndote, iglesia de restauración, ven, escúchame, te quiero enseñar a vivir en el temor. ¿Cómo puedes vivir en el temor? Cuando vives en el Espíritu, cuando ya dejaste las obras de... A ver, dime cuáles son las obras de la carne. Alguien que se ponga de pie y me diga de memoria, Gálatas 5:16. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿qué son? No, hermano, fuerte. Adulterio, fornicación. ¿Qué más? Mentira, lascivia, celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos. Hermano, toda esa clase. Hermano, ¿estás viviendo en ellas? Entonces no estás viviendo en el temor de Dios. Si todavía tienes celos y llega a la congregación y me dice, pastor, es que son celos de los buenos. Ay, hermano, cómo me molesta que digan eso, porque se están justificando. Y le digo, no hay celos buenos, el celo es celo malo. Hay un celo bueno que es el celo de Dios. Pero los celos tuyos, los celos míos, ¿me entiendes? Hermano, tienes que poner atención si estás o no estás viviendo en el temor de Dios. Te voy a dar una clave para que sepas si estás viviendo en el temor de Dios. Cuando tú vives en el temor de Dios, no criticas, no juzgas. Tienes conciencia y dices, ¡ay! Estoy hablando de más. Perdóname, Señor. Eso es una señal, una de tantas señales cuando tú estás viviendo en el temor de Dios. Otra señal de que estás viviendo en el temor de Dios es que viene el pecado y al pecado le dices no en el nombre de Jesús. Hay muchos congregantes que dicen, pastor, entiéndame, es que soy hombre y pues por ser hombre caí. ¿Por qué caíste? Porque no vives en el temor de Dios. Y eso es señal de que no has aprendido a vivir en el Espíritu. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús platicó con la mujer samaritana? A ver, cuéntame la historia. ¿Qué estaba haciendo la mujer samaritana? Estaba sacando agua y nadie estaba a esas horas. ¿Por qué crees? Porque esa mujer estaba viviendo en pecado. Y ella, por su pecado, no buscaba relacionarse con los demás. Fíjate lo que hace el pecado, te aísla. El pecado hace que te aísles de la iglesia. El pecado hace que te retires de los cultos. El pecado hace que ya no vayas. El pecado hace que, no, acá estoy mejor en casita. Sí, ¿sabes qué? A lo mejor estás viviendo en pecado. Y si vives en pecado, no estás viviendo en el temor de Dios. Y entonces, ella va
y sacaba agua. ¿Sabes con qué agua se conformaba ella para tomar y bañarse y hacer todo? Con el agua sucia, porque imagínate, a las 12 del día ya todo mundo había metido sus cántaros y sacado, y cuando se mueve y se mueve y se remueve el agua, ¿cómo queda? Y ella decía, pues ni modo, mi vida está en pecado, pues también el agua. Pero ¿quién crees que llegó? ¿Y qué le dijo? Dame de beber. Ella que expresó, oye, tú eres judío, ¿por qué me pides a mí? Bueno, la historia. Y bueno, en la plática le dice, si tú supieras quién es el que te pide, tú le dirías a él, dame de beber. Y entonces Jesús la lleva a una parte donde le dice, ahora te vas a dar cuenta que vienen los verdaderos adoradores. Son los que me adoran en espíritu y en verdad. En verdad es la palabra, y en espíritu es el Espíritu de Dios. Y cuando hay esas dos cosas que se juntan, hay un balance en la vida de un cristiano, y ese cristiano vive en el temor de Dios. ¿Te puedo hacer preguntas? ¿Cuánto pagas de luz? ¿Lo justo? ¿O te estás robando la luz? Ay, ¿sabes que conozco a muchos cristianos que se roban la luz? Y me dicen, es que mis vecinos lo hacen. Sí, tus vecinos no están renacidos. Tú ya estás renacido en Cristo Jesús. El cristiano, ¿qué hace? Claro. ¿Sabes cuánto nos estaba llegando el recibo de luz de la iglesia? Altísimo. Y para las reuniones que tenemos no ameritaba tanto pago de luz. ¿Sabes qué hicimos? Doblamos rodilla y dijimos, bendícenos, no sabemos qué está pasando, Señor, pero bendícenos para que paguemos menos. Bajé, hablé con el dueño y le dije, mire esto y esto y esto, pero le estoy pidiendo a Dios que nos ayude. Sorpresa, al siguiente recibo, ahora estamos pagando menos de la mitad. Pero no nos la estamos robando. ¿Vives en el temor de Dios? ¿Estás dando tus diezmos? Nada más 4. ¿Vives en el temor de Dios? El que vive en el temor de Dios, ¿sabes qué hace? Obedece a los mandamientos que Dios le pone en su palabra. Pastor, es que no me alcanza, es que mire, Dios sabe que tengo que pagar. Sí, pero Dios sabe que eres su hijo, y Él busca hijos obedientes que le adoren en espíritu. ¿Sabes por qué es importante que le adores en espíritu? Porque cuando tú adoras en espíritu, estás viviendo en el temor de Dios. Temor de Dios no es miedo. ¿Sabes quién tenía miedo? Adán y Eva. ¿Cuándo les dio miedo? Pecaron, van y se esconden, y entonces llega Dios y empieza a buscarlos en Génesis y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Y qué contesta Adán? Tuve miedo y me escondí. Tener miedo no es tener temor de Dios. El miedo es algo satánico. El temor de Dios es lo sublime que se queda en tu espíritu cuando tú dices, quiero ser ese verdadero adorador que adore en espíritu y en verdad. Palabra y guía del espíritu. Yo decido vivir en el espíritu. Papá, ¿le estás enseñando a tus hijos a vivir en el temor de Dios? ¿Cómo? ¿Solo les dices pero no haces? Entonces eres un fariseo. Porque los fariseos decían, pero no hacían. Eran buenos para decir, haz esto, haz lo otro, pero ellos, dice que ni siquiera movían. No le digas a tus hijos qué hacer, hazlo con ellos. Hazlo con ellos. ¿Te ven tus hijos que te paras temprano para estar en la casa de Dios? ¿O te ven que los domingos prendes la televisión y estás ahí sentado en el sillón, ahí con las chanclas todas de fuera? Y el hijo te está observando, ¿verdad? Entonces, mientras es niño, el niño está
como la esponjita, absorbiendo todo el conocimiento que pueda, para cuando llegue a la adolescencia tomar una decisión. ¿Y qué decisión está tomando el adolescente? Qué difícil es guiar a un adolescente. ¿Y sabes por qué? Porque tiene muy malos hábitos de casa. Muy malos hábitos de casa. ¿Tú has visto un adolescente amable? Yo no. ¿Has visto a un adolescente servicial? Yo no. ¿Tú has visto un adolescente, qué te voy a decir, que sabe dar? Yo no. Porque, ¿qué crees? La mayoría de los adolescentes, si no es que todos, están en esa etapa tan difícil, pero porque tienen unas imágenes de padres que no les han enseñado a vivir en el temor de Dios. Está el adolescente en la iglesia y tiene los audífonos. ¿Y qué está oyendo? Y le dice el papá, vamos a la iglesia, sí, pero con mis audífonos. Y yo con mi música. ¿Por qué están así los adolescentes? Porque ven al papá y a la mamá cómo se conducen. ¿Te ven leer tu Biblia? ¿Te ven de rodillas? ¿Te ven que no peleas con tu esposo, con tu esposa? Me decían, sí, sí, y ya cuando dije esto. Hermano precioso, tienes que ver lo que dice la palabra. Hijos, el temor de Jehová, ¿qué? Os enseñaré. ¿Qué hace el temor de Dios, hermanos? Ahí mismo, en el Salmo 33, vamos a ver cómo nos lleva el temor de Dios. 33, 18 y 19. Mira lo que te habla la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Estás leyendo? Sobre los que viven en el temor de Dios. ¿Qué más? Sobre los que esperan en su misericordia. 19, fuerte. Hermano, el ojo de Dios está sobre ¿quién? Sobre los que le temen. Hazte una pregunta y pregúntale a Dios: Dios, ¿tú puedes decir de mí que yo vivo en tu temor santo? Dímelo tú, Señor, porque sé cómo piensas de Abraham, de Moisés, de David, pero ¿qué piensas de mí? Fíjate que los demonios conocían a Jesús. ¿Lo conocen? Los demonios conocían a Pablo, ¿o no? ¿Los demonios te conocen? ¿Por qué te conocen? Perdón por lo que voy a decir. Mi intención no es desanimarte. ¿Te conocen porque eres flojo? ¿Porque hoy vienes y mañana no? ¿Porque no te sabes comprometer? Mira, si te digo todas estas cosas, no es para que te desalientes, es para que te ubiques. Hermano, ¿vives en el temor de Dios? Otra característica del que vive en el temor de Dios es que es muy obediente. Obedece, se somete a las autoridades, se somete a Dios. A donde quiera que va, busca las autoridades, porque vive en el temor de Dios. Salmo 128, por favor, vamos. Es rica la palabra, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Qué te enseña la palabra? Estamos repasando entonces. A ver, ¿cuál es el sentido en el cuerpo? El olfato. ¿A qué te ayuda el olfato? A distinguir olores, lo bueno y lo malo. A ver, cuando vas a comer algo y está echado a perder, ¿tu sentido del olfato lo distingue? ¿Y qué haces? Mira, por precaución dices esto, ¿no? ¿Tu conciencia así te habla en tu alma? ¿Está desarrollada tu conciencia bajo el dominio del Espíritu Santo y te dice, esto no está bien lo que voy a hacer? Llega un hermano y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Dígame por qué vamos a orar. Ay, pastor, no sé por qué,
No sé por qué, me llegó una, no sé cómo le hacen, ni quién lo hizo, ni quién se lo hizo, pero él me dice que le llegó un mensaje a su Face en donde había pornografía y que se abrió y que dijo, pastor, y le dije, vamos a hacer una revisión. A ver, ¿me puedo meter un poquito? Sí, pastor. Déjeme ver todos sus contactos. ¿Sabe quién eran todos sus contactos? Puras mujeres. ¿Qué te sabe el enemigo, hermano? ¿Sabes que el enemigo no sabe lo que tú piensas? Porque él no es omnisciente. El omnisciente es Dios. Y Dios sí sabe lo que estás pensando en este mismo instante. Si estás enojado, si estás alegre, por qué viniste a la iglesia, por qué no viniste. Él sabe todo, pero el diablo no sabe. ¿Sabe cómo tú le dejas al diablo saber lo que hay en ti? Por tus actitudes y por tu forma de vivir. Y el enemigo ve que si tienes puros contactos de mujeres, ¿cuál es tu intención? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Dice, a este le gusta la lujuria, a este le gusta. Entonces, como no hay una ubicación de decir, Señor, quiero desarrollar ese temor en mi vida, a ver, no puedo estar teniendo. Amén. Amén. ¿Estás aquí? ¿Te está hablando el Señor? Tienes que poner atención. Los cantos que tú cantas se oyen preciosos, pero eso no hablan de que tú estás viviendo en el temor de Dios. Tu vida diaria tiene que ser aprobada por Dios. ¿Cómo vives cuando nadie te ve? ¿Cómo piensas cuando nadie te ve? ¿Cómo actúas cuando nadie te ve? ¿Qué pasaje te dije, hermano? Y si tú te vas a este salmo, vas a encontrar esto: bienaventurado todo aquel que, fíjate, bienaventurado, está hablando, serás inmensamente feliz aunque haya pruebas, aunque haya aflicciones, aunque haya situaciones. Amén. Que anda en sus caminos. Fíjate, bienaventurado cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Te irá bien. Fíjate, esposo, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¡Qué bendición! Tus hijos, ¿cómo serán tus hijos? Como plantas de olivo alrededor de ¿qué? ¿Sabes qué significa eso? El olivo tiene que hablar del aceite, y el aceite tipifica el Espíritu Santo. Tus hijos van a vivir llenos del Espíritu Santo. Mira, acabamos de estar en un campamento, 150 jóvenes. Y cuando me dijeron que le iba a hablar al grupo de adolescentes, dije, Señor, es una batalla trabajar con adolescentes. Pero el Señor hizo la obra. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que regresaron los 150 jóvenes? Muchos de ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora en las iglesias tenemos que cuidar que ellos se mantengan así. Pero ¿qué crees? Nos estamos conectando con los papás. Papá, tienes que vivir en el temor de Dios para que tus hijos estén llenos del Espíritu Santo. Porque así dice la palabra. Amén. ¿Qué más, hermanos? He aquí que así será bendecido el hombre. ¿Qué? 5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y bueno, ahí resume todo, mi amado hermano. Salmo 34, por favor. ¿A qué le tienes miedo, hermano, cuando sales a la calle? Le hablo a una congregante y le digo, hermana, ¿qué pasó? Lleva 4 domingos sin venir. Ay, pastor, es que en la combi donde iba, ¿qué cree? Asaltaron a todos menos a mí. Y dije, no, mejor ya no me expongo. ¿Y qué cree? ¿Yo le aplaudo? No. Le dijo, qué cobarde es usted, hermana. ¿Sabe que la característica de un renacido es que es humilde, pero es osado?
Y la osadía no tiene que ver con el enfrentar al diablo, no, mi hermano, enfrentar las cosas. Si tú estás viviendo en el temor de Dios, debes ser humilde, pero debes ser osado. ¿Para qué debes ser osado? Para las cosas que el enemigo quiere que no hagas. ¿Me entiendes? Hermano, humildad y osadía son parte de quien vive en el temor de Dios. Eres humilde, pero eres osado. Enfrentas las cosas. Y hermano precioso, ¿qué más te puedo decir? ¿Quieres ver la vida de Abraham? No tenía un hijo y Dios le da un hijo y luego se lo pide. Y cuando se lo pide, le dice: sacrifícamelo. ¿Y sabes que Abraham obedeció? ¿O pensó? ¿O dijo: confírmamelo, como los cristianos de hoy en día? ¿Qué hizo Abraham? Dice Génesis 22 que se paró muy de mañana, me imagino que más temprano que de costumbre, preparó la leña, preparó esto, preparó lo otro y dijo: Dios me ordenó algo. ¿Sabes cómo se da cuenta uno que vive, el que vive en el temor de Dios? Porque es diligente en obedecer a Dios. Tiene una diligencia para hacer las cosas de Dios. Y mira, ató a su hijo, lo puso, levantó un altar, puso a su hijo, y cuando ya iba a degollarlo, ¿te imaginas la historia? Tenía el cuchillo ya aquí en el cuello de su hijo. Y entonces se oye la voz de Dios que le dice: Abraham. Y todavía él contesta: heme aquí. Ahora veo que temes a Jehová, porque no me has rehusado a tu hijo. ¿Qué le estás rehusando a Dios? Si es que vives en el temor de Dios. Mira, muchos dicen: mi casa, mi camioneta, mi carro, mi bicicleta, todo es suyo. ¿Y qué es de Dios? Y si Dios te dice: quiero tu camioneta para que se la des al que la necesita, luego piensas: me costó. Cuando tú rehusas algo que Dios te está pidiendo, no estás viviendo en el temor de Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios, iglesia? Y termina con este pasaje. A lo mejor te está pidiendo tu corazón y no se lo quieres dar. Te está pidiendo tu voluntad y no se la quieres dar. ¿Qué pasaje te dije, hermano? 34, por favor, el 9. Dice: temed a Jehová. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sabes que el temor de Jehová hace que empieces a vivir en santidad? Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Si Dios viene hoy y te dice: mira, tu temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que te ha sido enseñado, pero te quiero decir algo. Tú no estás viviendo en el temor santo. ¿Y qué crees? Cuando Dios viene y me dice eso, tengo que decirle: dime qué hago para corregir. Cierra tus ojos, por favor. ¿Qué decisión tomas? ¿Sigues viviendo igual? ¿O quieres vivir en el temor de Dios? ¿Sabes cómo se mortifica la carne? Haciéndolo espiritual. ¿Sabes cómo se mortifica la carne? Ayunando. ¿Cada cuándo ayunas? Pero ayunando buscando a Dios. ¿Cada cuándo vienes a los tiempos de oración en la iglesia? ¿Cada semana? ¿Sabes cómo se mortifica la carne? Buscando a Dios en oración. Porque el que hace estas cosas empieza y termina con las obras de la carne. Y entonces empieza a vivir en el Espíritu. Y el que vive en el Espíritu desarrolla lo que se llama temor de Jehová. Pero esa es tu decisión, porque nadie te puede obligar. Toma la decisión hoy. Y no digas el día de mañana: a mí no me lo dijeron.
Sí me lo dijeron, Dios. Aquí estoy. ¿Qué decisión tomas, pueblo? Habla con Dios.